días a todos. Muchas gracias también por el tiempo que se están dando para participar de esta charla. Voy a compartir de inmediato y vamos a entrar en materia. Eh, el título de esta charla es Piensa como líder, actúa como equipo. Me gusta pensar que es, por así decir, la primera parte de dos charlas. La siguiente será el día miércoles, donde hablaremos un poco, hoy vamos a platicar un poco sobre los conceptos. No conceptos, la verdad es que no me gusta conceptualizar tanto, pero sí vamos a hablar sobre el medio, el ambiente en el que se forma un líder, y el día miércoles avanzaremos sobre cómo se puede liderar de forma positiva, cómo se fortalece la inteligencia emocional en el liderazgo grupal, por ejemplo. Entonces, voy a empezar así. Estas son apenas unas de las imágenes de algunos de los líderes históricos o famosos, por así decir. Hay muchísimas más, naturalmente. Nelson Mandela, Hitler, la Madre Teresa, Bill Gates, Ma Jin, la entrenadora del ganador mundial de clavados de este año, Osmar Olvera, Donald Trump, Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco. Bueno, ustedes conocen a todos estos personajes, Margaret Thatcher, Jane Goodall. ¿Qué pueden tener todos ellos reconocidos por un liderazgo en el ámbito de su influencia? ¿Qué tienen en común? ¿Qué podemos decir que tienen en común todos ellos? La verdad es que no necesariamente tienen personalidades similares, ni objetivos similares, ni siquiera el contexto que les rodeó fue similar. Cada uno enfrentó circunstancias y contextos completamente distintos, sus motivaciones fueron completamente diferentes. ¿Acaso en lo que yo puedo afirmar que tienen en común muchísimos líderes que podemos denominar famosos, es que todos ellos tenían un equipo respaldándoles? Es muy difícil pensar que un líder reconocido como tal haya alcanzado ese reconocimiento o esa cualidad solo. La verdad es que cuando los sueños son grandes, los propósitos son grandes, las metas son grandes, siempre es importante y es más factible contar con un equipo. El liderazgo normalmente, o el común, cuando hablamos de liderazgo, nos imaginamos pues al jefe del área, al que tiene la posición, nos imaginamos a la persona que tiene la asignación, al que tiene la responsabilidad. A veces hasta nos imaginamos que ese es el del traje, ese debe de ser el jefe. Y la verdad es que no necesariamente así. El liderazgo es una disciplina que se va construyendo con el tiempo. Y bueno, yo aquí tengo sí un concepto, pero es uno de muchos conceptos que a mí me gustaría que hoy englobáramos y comprendiéramos cómo es que todos, no importa el espacio laboral o el espacio, lugar que tomemos dentro de un grupo de trabajo, no importa, ejercemos siempre un factor, un pedazo, un fragmento de liderazgo, y puede ir escalando. John Maxwell es una de las personas que habló muchísimo sobre el tema de liderazgo y podría considerarse que es el que acotó muchos detalles en los conceptos hacia el liderazgo como es hoy, el liderazgo moderno. Como es hoy me refiero en una distinción hacia, por ejemplo, los años 40 del siglo pasado, 1945, en que terminaba la Segunda Guerra Mundial. Por entonces los liderazgos eran autocráticos, eran imponentes, eran estos líderes como, por ejemplo, Hitler, o sea, líderes de las naciones, líderes de las instituciones, porque era el momento histórico en el que el líder que se requería era así. El contexto de la nación, el contexto de la institución, el contexto de la organización requería a alguien que tomara decisiones porque pues, el impacto era sumamente delicado. Al tiempo, hoy el concepto de liderazgo es mucho más. Y aquí lo tengo en el concepto de John Maxwell, que es la habilidad para guiar, inspirar y motivar a otros, que implica que el líder conozca el camino, lo recorra, muestre a los demás cómo llegar o mejorar y demuestre integridad en ese proceso, fomentando un crecimiento continuo
en sí mismo y en las personas a su cargo. El liderazgo es esto, esencialmente es influencia, es un proceso de aprendizaje. No necesariamente cuando se ha alcanzado una posición o una asignación para organizar, ordenar y asumir una responsabilidad, se dice que el crecimiento ha terminado. No es así. El impacto que un buen líder ejerce siempre es profundo y preferentemente debe ser positivo sobre otros, principalmente sobre los miembros de su equipo, sobre las personas de las que se rodea. Eh, por eso es que se espera que un buen líder también esté involucrado y comprometido en formar en este mismo proceso a nuevos líderes dentro de su organización. La palabra clave aquí es influencia. El liderazgo es influencia. Y todos, solo por el hecho de que somos personas, somos seres humanos, desde el momento en que nacemos, estamos íntimamente ligados a la posibilidad de influir. Siempre, incluso desde pequeños, de formas muy primitivas, el bebé lloraba, el bebé reía, el niño se alegraba, el niño pedía, el joven se empieza a desarrollar con otros, tiene la capacidad de armar un grupo, tiene la posibilidad de la sensibilidad de distinguir o de intuir en otros creencias o intereses similares, esto es influencia. Entonces, la esencia del poder para influir consiste en hacer que el otro participe conmigo, participe hacia la consecución de un objetivo. Y esto se puede dar en todas las áreas, incluso en una organización que ya tiene una estructura jerárquica, no se da necesariamente simultáneamente, y aquí es donde viene este concepto de liderazgo más moderno. El líder no tiene necesariamente que influir simultáneamente y en la misma intensidad en todas las áreas, sino que es más bien situacional. Situacional, circunstancial, porque un miembro de un equipo puede tener un rendimiento y otro miembro de un equipo puede tener otro rendimiento. Es una cualidad de un buen líder poder identificar y adaptar su liderazgo a esta situación, a la circunstancia y a la persona. Y pues bueno, vienen muchas cualidades que ya vamos a ir revisando. Hay tipos de liderazgo, naturalmente. No puedo decir que hay buenos y malos. Hay liderazgos positivos y negativos que no necesariamente por ser negativos son menos reconocibles. Es decir, todos los liderazgos tienen cualidades. Lo que se juzga es el resultado, no el tipo de liderazgo, ¿no? Y para esto, de hecho, ni siquiera les voy a mostrar fotos. Me gustaría que en el momento en el que yo les estoy platicando de estos 5 estilos de liderazgo que he elegido hablar hoy, traten ustedes de identificar si conocen a alguna persona, ya sea de los medios públicos, de su entorno, incluso de su entorno familiar, ¿por qué no? Si reconocen en alguien una cualidad de uno de estos tipos de liderazgo. El primero del que les voy a hablar es el del autocrático o el autoritario. Este estilo de liderazgo se caracteriza porque el líder toma todas las decisiones, limita la participación de los miembros del equipo en la toma de decisiones, incluso en general en la elección de los procesos, limita completamente la participación y ejerce un poder absoluto. El que ejerce un poder absoluto no significa que no administre. Administra, por supuesto, las funciones, las tareas, determina el camino, la guía a seguir y usualmente la motivación es a través de recompensas y de castigos. En este estilo de liderazgo podríamos, entre los personajes históricos que seguramente ustedes habrán escuchado, está Hitler, está Napoleón Bonaparte, está Donald Trump, que no significa que sean liderazgos negativos. Tú observas, por ejemplo, si conoces un poco de la historia de Napoleón Bonaparte, Napoleón asume, era un soldado, de verdad, incluso muy señalado por su baja estatura, pero era un soldado
y que formaba parte de un ejército derrotado, hambriento, cansado, desmotivado. Cuando él asume el compromiso, el reto y muestra estas cualidades discursivas, inspiradoras, motiva, no se cree. No se cree el resultado que tiene en las mismas condiciones del ejército, las mismas condiciones físicas, los mismos recursos, no se cree el antes y el después en lo que había convertido a esos ejércitos. Una lumbrera de emociones era lo que conseguía Napoleón Bonaparte. Hitler mismo, unas cualidades oratorias, bueno, sabemos que nos guste el resultado o no nos guste el resultado de estos líderes autoritarios y autocráticos, no puede negarse la capacidad de liderazgo que tenían estas personas. Y hoy en la actualidad, pues también ahí está Donald Trump, Vladimir Putin, recién los líderes de China y de Corea del Norte, todos, aunque no nos guste la modalidad, la filosofía, la política, en fin, que están realizando, seamos o no partidarios, no puede negarse las cualidades de este tipo de liderazgo. Otro tipo de liderazgo es el democrático participativo, que es la némesis, todo lo contrario del líder autoritario. Este tipo de líder sí involucra a todos los miembros de su equipo, a todas las áreas en la toma de decisiones. Pero no por involucrar a todos en la toma de decisiones y en la elección de los caminos para obtener los objetivos, no deja de hacerse responsable por los resultados. En este estilo de liderazgo podemos ubicar, por ejemplo, a Nelson Mandela o a Obama, ¿no? En México también hemos tenido líderes así, está Lázaro Cárdenas, por ejemplo, y podríamos ubicar líderes así, por ejemplo, Jane Goodall, que es una activista por todo el tema del medio ambiente, es una extraordinaria líder democrático participativa. Otro estilo de liderazgo es el liberal. El liberal, este líder suelta el poder, delega la toma de decisiones absolutamente, casi absolutamente, a los miembros de su equipo y les ofrece esta libertad absoluta para elegir y tomar la decisión del rumbo de la organización, del proyecto, de la meta, ¿no? Esto usualmente se da cuando en el equipo hay muchos profesionales, por ejemplo, ya en el campo laboral, cuando nos piden dirigir un equipo que ya está constituido por personas que son profesionales en su rol, en su área, entonces usualmente se les puede permitir el liderazgo liberal, les permite tomar la decisión. Igual, esto no significa que no se asuman responsabilidades por esto. También puede ocurrir, ya que me estoy dirigiendo a este medio universitario, si tú eres estudiante, es muy probable que el tipo de liderazgo que pueda funcionar por considerarse todos en el mismo rango de aptitudes y de experiencia, pueda ser un liderazgo liberal. Liberal porque conduce y respeta la iniciativa de todo lo que pueden aportar los miembros de un equipo. Y bueno, y el líder en este caso delega las decisiones y administra la toma de decisiones y la supervisa. O sea, no puede haber un liderazgo si las decisiones tomadas no se supervisan, ¿no? No puedo olvidar el objetivo primario de por qué se formó el grupo, de por qué se estableció un objetivo, de por qué nos propusimos un proyecto. Esto es esencial. El líder no puede perder de vista esto y tampoco puede pensar que si no es carismático, que si no tiene apertura, que si no es receptivo con otros, pues va a liderar muy bien, ¿no? Entonces, esto me lleva a esta siguiente diapositiva, que es primero entender que no es un líder. Un líder no es el que tiene la posición. Es más, pudiéramos decir que el que tiene la posición y solo eso es el que está ejerciendo el nivel más básico de liderazgo. ¿De acuerdo?
el que solamente llega y manda y dice, yo soy el líder porque a mí me pusieron, porque yo tengo el puesto, porque a mí se me asignó, el equipo no me eligió, a mí me impusieron, yo soy el líder solo por eso, bueno, ejercerá un nivel de liderazgo muy, muy básico, destinado incluso a desaparecer, ya sea por la falta de resultados o por el abandono del equipo, porque el equipo no abandona la empresa. Yo esto lo he visto, las personas sumamente capacitadas, valiosísimas para el propósito de la empresa, se van, pero no se van y no abandonan la empresa, no abandonan al equipo, lo que abandonan es al líder. Y normalmente es por esto, ¿no? No es un líder el que es el administrador nada más. Muchas veces durante un tiempo se podía confundir el liderazgo con las capacidades administrativas. La realidad es que el administrador usualmente lo que hace es esto, administra los recursos que tiene. Administra los recursos que tiene, los asigna y los administra en función de obtener los mejores objetivos o los mayores resultados, pero no hace más. No promueve el crecimiento de otros líderes, no tiene mucha necesidad de ser empático, es mucho al modelo burocrático, no se ocupa de conocer el contexto general que involucra a otras áreas, por ejemplo, y se ocupa estrictamente de administrar lo que tiene. Esto no es ser un líder. Tampoco es ser un líder el que lo sabe todo. El que lo sabe todo, o el saberlo todo, no necesariamente es tampoco un buen líder. Cuando me he encontrado, por ejemplo, en algunas áreas laborales donde se señala perfectamente quién conoce a las personas, a los procedimientos y tiene 20 años trabajando ahí o conoce perfectamente el tejimaneje de la organización y se asume como un líder natural, pero no determina una guía de crecimiento hacia el propósito de la empresa. Normalmente este tipo de personas llevan una queja constante, un poco hacia la frustración por no ser el líder impuesto o no ser el líder natural o ser el líder reconocido. Se asume como el líder, como el que tendría que ser líder natural porque lo sabe o sabe mucho de las áreas, pero carece de las cualidades de administración, de dirección, de empatía, de organización y de crecimiento, de planificación para que el objetivo del grupo crezca. A esto me refiero con que a veces cuando están ya en el mundo laboral y no es posible ser electos como el líder, se puede ejercer un liderazgo aunque no tengamos la posición, ¿saben? Es muy difícil para personas así que yo me he encontrado reconocer que tienen un grado de influencia y aceptar ese tipo de liderazgo y ejercerlo en esta medida, en este campo de sus áreas. Usualmente no están de acuerdo. Creo que aquí es una cuestión de ego, la verdad. Tampoco es un líder el más capacitado, porque podemos conocer mucho de las áreas, dominar técnicamente los conceptos, las normas, podemos conocer los procesos tecnológicos, podemos saber mucho del área, pero carecer de cualidades de empatía, de asertividad, de escucha activa. Podemos no tener interés por conocer el contexto general de todo lo que nuestro propósito, nuestro proyecto, nuestra empresa puede enfrentar en el futuro, y el saber mucho sobre una cosa no nos garantiza un liderazgo adecuado. Entonces, ¿qué sí es ser un líder? Que la verdad es que, como les digo, un adecuado liderazgo o cultivar un liderazgo en nosotros es un proceso que no termina. En realidad, sí sería importante reconocer que todos nosotros, por el simple hecho de generar una influencia en otros, podemos cultivar nuestra forma de liderar, empezando por nosotros mismos, claro. Déjenme decirles
Habrá quien me diga, es que yo, la verdad, no me interesa el liderazgo, porque yo soy muy introvertido, no me gusta la gente, no tengo interés en pues, manejar grupos, no tengo intereses. Déjenme decirles que si es un estudio, una persona introvertida, la más introvertida que se imaginen, a lo largo de su vida impacta profundamente a cerca de 10,000 personas, sin tener ninguna intención genuina, activa de ejercer una influencia sobre alguien. No podemos evitarlo. Está en nuestra naturaleza influir a otros. ¿Por qué no ocuparnos de fortalecer y de cuidar la forma en la que influimos en otros? Ahora, ¿qué sí es ser un líder? Un líder es primero un colaborador. Primero, reconocer esto. Un buen líder es una persona que sabe que antes que líder es también un miembro del equipo, un colaborador, y que aunque tiene y asume una responsabilidad superior, no por eso minimiza o disminuye o deja de reconocer el impacto y la responsabilidad general que tiene su equipo en el logro del objetivo. ¿De acuerdo? Es importantísimo que cuando eres un líder te sepas sentar en la misma noción de equipo con tus compañeros, siempre. Un buen líder reconoce todas las ideas. ¿Por qué lo puse? Porque uno podría decir, ah, pues es lógico, ¿no? Bueno, es muy normal, es muy común. He visto cómo a muchos líderes les cuesta reconocer el valor de las ideas de otras personas con las que no tienen una buena relación, que no les caen bien, que tienen una historia pasada, que oyeron rumores, que no tienen una actitud, a lo mejor la mejor actitud en el equipo, pero tuvo una muy buena idea y le cuesta al líder reconocer que esta persona que no es del todo santo de mi devoción ha tenido una buena aportación. Entonces es importante, no importando de quién venga la idea, reconocer el valor, el genuino valor que tienen todas las ideas de los miembros del equipo. Un buen líder también conoce sus limitaciones. Aquí les voy a pedir que se imaginen, seguramente todos han visto en los circos o en los circos chinos es muy común, un malabarista que empieza con los platos y los empieza a girar y luego pone otro y gira otro y luego pone sobre un palito y gira otro y entonces termina y al final tiene que irse y volver a girar. El tener muchos platos simultáneos a la vez no nos habla de que el líder tenga más talento, solamente nos habla de que hay un mayor riesgo de que un plato se rompa. Entonces, un líder, un buen líder debe de poder parar, hacer una adecuada lectura del contexto, reconocer sus limitaciones y tomar acciones en concreto. Y yo he visto en una reciente mentoría que tuve con una institución, eh, a través de las entrevistas que realizamos a todo el equipo, resultaba que sí, que todos los equipos tenían muy claras las asignaciones que tenían en sus áreas. Y bueno, cuando ustedes aborden el mundo laboral y llegan a lo público, casi no se da esto, pero en el privado se da mucho. Eh, Notamos, y lo hicimos en un esquemita, notamos que aunque todos los miembros del equipo hacían lo que les correspondía, al final todas las decisiones, hasta las más mínimas, las más absurdas, como sacar 5 copias, como aceptar una entrevista en un lugar, como hasta las más simples, como revisar la compra, en vez de que el de tecnologías determine que este equipo que vamos a adquirir es el más adecuado y estas son las razones. En vez de delegar esa facultad o esa porción de autoridad para que la persona capacitada tome esas decisiones, hasta esas decisiones las tomaba el líder. ¿Y qué teníamos entonces? Un liderazgo sumamente frustrado porque consideraba que el avance de la empresa era muy lento, por supuesto, muy lento, porque al final todo caía sobre los hombros del líder. Y entonces el líder era administrador, era gerente, era director y era dueño.
y no podía distinguir que cada uno de estos roles era completamente diferente. Entonces, pues bueno, aquí viene muy de la mano con reconocer las aptitudes y los talentos que tienen los miembros de nuestro equipo. Un buen líder tiene la capacidad de conducir a otros para que manifiesten su talento y además no solo lo manifiesten, sino que lo desarrollen mejor. Fíjense, Maquiavelo escribió, si tú quieres tener una noción muy clara de la inteligencia de un gobernante, fíjate y observa a las personas, la calidad de las personas de las que se rodea. ¿Por qué menciono esto en este punto en particular? Porque desafortunadamente hemos visto líderes que, aunque tienen una capacidad, un propósito, tienen sueños, tienen metas establecidas, les cuesta mucho mantener a personas que tienen o que manifiestan un talento superior a ellos. Si tú eres una persona insegura, va a ser muy difícil como líder que sostengas, mantengas y desarrolles y estimules el crecimiento de personas que manifiestan talentos mejores que los tuyos. Entonces, mucho cuidado aquí, mucho cuidado con el manejo de nuestra autoestima, de nuestro autoconocimiento, del autoconcepto, cómo este se relaciona con el propósito de mi trabajo, con el propósito de mi objetivo, con el propósito del grupo. Tenemos propósitos genuinos, creencias similares y luego entonces no me va a importar si tú tienes un talento mayor y estás resultando muy eficiente, al contrario, me voy a sentir y te voy a estimular y te voy a procurar y si es posible hasta te voy a convertir en un líder también para que te sigas desarrollando. La verdad es que si lo pudiera parecer un objetivo, de pronto decimos, no, no, yo no tengo problema en que todos crezcan, pero ya que estamos allí en medio, ya que se involucra la paga, ya que se involucra la responsabilidad, ya que se involucran los tiempos y las horas que hay que dedicar, cuidado. Un buen líder domina los valores que espera que el equipo refleje. Y todo esto me va a llevar al último punto. De hecho, me voy a saltar tantito. Observen la última imagen que se lidera a sí mismo. Un buen líder que domina los valores que espera que el equipo refleje no tiene ni que estar repitiéndolos constantemente. En alguna ocasión, en una organización, como observador, antes de hacer un diagnóstico de una empresa, una mentoría, participamos como observadores para ver cómo el líder se dirige con los miembros del equipo. Y fue impresionante cómo empezamos muy bien con la misión, la visión, tenemos esta idea, queremos que esto funcione, vamos a resolver estos problemas de la sociedad maravilloso. Y la plática terminó haciendo señalamientos individuales sobre el bajo rendimiento de fulanito, de sutanito, y no puede ser, por ejemplo, no sean como Juanito, no puede ser. Estamos cortando de tajo la inspiración, la confianza y la empatía que pudiéramos esperar de un liderazgo así. Entonces, sí, con valores me refiero a la integridad, al respeto, a la confianza, a la honestidad y la transparencia, al orden. No puedo yo pedir que mis equipos sean organizados y que mantengan una adecuada administración y gestión de su tiempo, de sus recursos, de sus tareas, si yo mismo como líder no me ocupo y nunca tengo tiempo para escuchar a nadie. Si yo mismo no establezco un horario y administro mi tiempo y gestiono mi interés con esta persona. Por ejemplo, uno de los consejos que siempre se le pide a un líder es que se dé 1 o 2 minutos al día para sentarse con cada uno de sus colaboradores. Y habrá quien decía, oye, es que mi empresa tiene 300 colaboradores. Pues si administras adecuadamente y pasas a una mesa y un escritorio y a la semana vas a cubrir 50 y a la otra semana vas a tener otros 50 y así sucesivamente. Y entonces vas a formular, además de generar una presencia visual con tu equipo, vas a generar una relación y un vínculo de empatía, de comunicación,
presencia, de confianza. Visto desde el punto de vista universitario, bueno, cualquiera pudiera decir que los universitarios, sus experiencias, corríjanme por favor al final cuando esta charla, si es cierto o no, me encantaría escuchar sus opiniones, es que podemos decir, pues es que la forma en la que yo trabajo en equipo es cuando nos dejan un trabajo en la escuela, ¿no? Y o tenemos que ocuparnos de organizar y culminar un proyecto al final del año, al final del semestre, no lo sé. Pero no, jóvenes. La verdad es que sobran causas en torno a las cuales organizarse. Lo que ha ocurrido en la universidad, por ejemplo, con todo este tema, no hace sino mostrarnos que que los jóvenes tienen todavía esta capacidad em, emocional, combativa, inspiradora, organizacional para defender causas. Causas sobran, ¿de acuerdo? Quieres fortalecer tu liderazgo, quieres empezar a tener este tipo de experiencias para descubrir tus aptitudes, para descubrir tus campos de oportunidad y te puedas formar en ello, busca una causa, organiza y relaciónate con personas que tengan intereses similares a los tuyos y tengan ideas. El tener ideas es gratis, el organizarse es gratis. Ustedes disponen de toda la capacidad del tiempo y tienen mentorías a su disposición, tienen profesores, sumen todos esos años de experiencia de sus profesores o de las personas adultas que conocen y tendrán mentores ahí. Búsquenlos, aparecerán. Entonces, no nos quedemos solamente en vamos a organizarnos para sacar un 10 en una materia, ¿no? Tenemos un objetivo en común, vamos a trabajar en equipo y no. Déjenme comentarles, en las áreas hospitalarias, por ejemplo, es muy común ver a todas las enfermeras, o sea, grupitos de enfermeras y de médicos y de terapeutas y nadie se habla. Y nadie se habla. Y qué difícil considerando el servicio que prestan. Qué difícil considerando la empatía que los pacientes necesitan. Ajá. Y gestionar mejoras solo para que los objetivos que todos estamos persiguiendo no parezcan individuales, sino que parezcan del área de enfermería, que parezcan del área de laboratorio. Eres arquitecto, eres agrónomo, lo que sea aplica aquí. Tratarás con proveedores, tratarás con empresarios, con iguales, tratarás con gestores, tratarás con tu propio equipo eventualmente, tendrás que tener un criterio para saber cómo reclutar a tus compañeros de equipo o a tus subordinados si es que vas a liderar un equipo o una empresa. Y si tú mismo vas a hacer o vas a aspirar a ser parte de un equipo o una empresa, tendrás que demostrar que tienes cualidades para liderarte tú y para tratar y gestionar conflictos, tareas, responsabilidades, crisis. Que bueno, es lo que me lleva a la siguiente imagen. Un buen líder gestiona el conflicto, eh, aprende y sabe moverse dentro del conflicto, resiste. Yo lo expliqué recién en una plática que tuvimos sobre la forma positiva de tratar conflictos. En algún momento les decía, es que la mejor manera de aprender a gestionar a un conflicto es estando en un conflicto, teniendo una resistencia y aprendiendo a observar y escuchar y a hacer que las personas o las partes se comuniquen. También un buen líder es el que planifica. Fíjense, también me he encontrado, ya tiene tiempo, pero me encontré en algún momento con un líder que se jactaba de sus enormes capacidades para improvisar. Y yo no lo dudo. Era un líder carismático, tenía un montón de cualidades y resolvía, no podemos decir que resolvía, pero cuando se hizo una revisión de qué estaba ocurriendo, por qué estábamos bien, pero no estábamos mejor, no estábamos creciendo en la medida en la que se esperaba, notamos que no había planificación. Y es que la planificación o el crecimiento también se planifica, ¿de acuerdo? Y bueno, finalmente un buen líder es el que se lidera a sí mismo. Se lidera a sí mismo una persona que se organiza en sus horarios,
que cuida su alimentación, que cuida su estado de sueño, su reposo, que organiza su espacio de trabajo, que cuida la higiene de su cuerpo y su presencia, que, bueno, en el caso, por ejemplo, de los estudiantes, no hace mucho dimos aquí una plática sobre hacer apuntes. Y entonces yo les platicaba, les decía, bueno, yo entiendo que a lo mejor en este momento habrá quien ya lleve su computadora o su iPad, o incluso el profesor les permita grabar la sesión y ustedes sean más auditivos, pero es que hacer apuntes, hacer esquemas, usar un color, hacer un subrayado, nos ayuda, le enseña al cerebro, educas al cerebro, entrenas al cerebro, como lo quieras ver, a, a tener una estructura del pensamiento organizada. Y entonces, cuando tú estés en el mundo laboral y se presente una crisis, tú vas a tener la capacidad de decir, a ver, si seguimos por esta misma línea, lo que va a ocurrir en una semana, les voy a platicar una cosa. Yo fui subdirectora en algún momento de los albergues del DIFE. Casi al término de la pandemia me cayó COVID en el área de bebés. Y ya veníamos del regreso seguro, ya estaba otra vez el personal, pero pues todavía estaba latente. Y me cae COVID en el área de bebés. Y teníamos 32 bebés ahí. Y entonces, bueno, afortunadamente no se espanten, afortunadamente el sistema inmune de los bebés responde maravillosamente, mucho mejor que las personas adultas. Entonces, la preocupación era el personal, porque usualmente el personal que está ahí en DIF ya es personal muy grande, tiene muchos años ahí, saben maravillosamente hacer su trabajo y lo hacen muy bien. No todo el mundo, pero la mayoría lo hace muy bien. Y conocen los protocolos. Sin embargo, se empezaron a enfermar. Y entonces, yo recuerdo muy bien cuando llega la doctora y me dice, y estaba yo con el sindicato además, y entonces me dice, maestra, tenemos un problema. Tengo un positivo en COVID, un niño positivo y tengo 2 pruebas en camino. ¿Qué hacemos inmediatamente? A ver, está el sindicato, me interesa que escuchen esto. ¿Qué va a pasar? Siéntate aquí conmigo y dime, ¿qué va a pasar mañana? Mañana van a ser 5. ¿Qué va a pasar en una semana? En una semana va a ser la mitad. En un mes van a ser todos. Perfecto. Entonces, ¿se van a contagiar las mamis, como les decimos? Sí, todas se van a contagiar. ¿Qué edad tienen? ¿Quiénes son? Pum, pum. Y entonces en ese momento tuvimos la capacidad todos de hacer una prospectiva y de pensar con qué recursos cuento, con qué personal cuento, en qué tiempo tengo para responder a esta crisis, que me reporte el menor número de problemas adicionales, porque al mover a todas las demás cuidadoras al área de bebés, díganme qué cuidadora va a querer meterse a un área de COVID. Entonces, vienen la capacidad de negociación, de sentarme y de pedir, necesito tu apoyo, necesito tu ayuda, por esto, ayúdame por favor a ayudar a tus compañeras. Y ahí organizamos. ¿Por qué derivó esto de la capacidad de hacer apuntes? Porque cuando pensamos, oh, yo lo he visto, no tengo de pronto jóvenes, cuando estamos frente a un área eh, con muchos jóvenes, les cuesta mucho trabajo imaginar qué va a pasar si seguimos sobre esta misma línea de decisión. Porque no tenemos un hábito de planificar, porque no tenemos el hábito de organizarnos, porque no tenemos el hábito de ponerle nombre, por ejemplo, incluso a las emociones que yo estoy sintiendo cuando estoy hablando con una persona, ¿no? Entonces, por eso les comento el liderazgo, el tema del liderazgo es muy, muy amplio, involucra emociones, por supuesto, pues ya que tratamos con personas y solamente en el encuentro con otras personas es que podemos crecer y mejorar. Y bueno, el trabajo en equipo. Un trabajo en equipo, un equipo de trabajo es un grupo de personas que con conocimientos y habilidades complementarias unen sus capacidades para lograr determinados objetivos y realizar actividades orientadas hacia la consecución de los mismos. Creo que es un tema que ya más o menos abordé en este tramo de la plática. Y ahora vamos a preguntarnos, porque he encontrado personas así, me dicen, ¿yo por qué voy a trabajar en equipo si yo lo puedo hacer solo?
Yo no tengo necesidad de trabajar con nadie, no me gusta, no me interesa, dime qué tengo que hacer y yo lo hago. Déjenme decirles que toda organización requiere una división de trabajo. Significa, esta división de trabajo nos va a llevar a que te desglosemos el objetivo principal en objetivos específicos y particulares. Y cuando, bueno, cuando platicábamos con esta persona, ahí aplica la parte de platícame cuál es tu meta en la vida. ¿Tú qué quieres hacer? ¿Estás aquí trabajando? ¿Por qué trabajas aquí? ¿Conoces cuál es el propósito de la empresa? ¿Te lo compartieron? ¿Cómo es que te reclutaron? ¿Quién te entrevistó? ¿Cuál es tu interés? Ahí es donde me doy cuenta que a veces la persona está ahí porque le dieron una beca, nada más. No le gustan el trabajo que hace, no le va y cumple un horario y se retira. No tiene no comparte las metas, las creencias, los valores ni el propósito de la empresa, ni siquiera tiene el perfil profesional para el área en el que está trabajando. Tiene un perfil profesional, pero la verdad es que yo quería ser editor de videos. Pero la realidad es que yo quería hacer, así me pasó con una que bueno, que ya después ayudamos en eso. Me decían, yo no sé cómo puedo ayudar porque, pues, no me gusta mi carrera. ¿Por qué estudiaste? Pues, porque, mis papás, porque, bueno, larga historia. ¿Qué significa involucrar al líder a que conozca a los miembros de su equipo? No en lo íntimo, pero sí en las cualidades más importantes, para encontrar estos canales que coincidan con nuestros objetivos en la empresa. Los objetivos tienen que ser simples, medibles, es la técnica SMART, como se le llama. ¿Qué es esto? Deben de ser simples, medibles, alcanzables, realistas y establecidos en el tiempo. No es lo mismo que yo le diga a una persona, bueno, hoy vamos a realizar nuestro manual de procedimientos. Hazlo. No. Bien, vamos a organizar el índice de nuestro manual de procedimientos en una semana, eh, por división de equipos. 2 personas van a hacer la parte de las áreas operativas y 2 personas la de las áreas administrativas. Establecer, ¿puedes? ¿Una semana está bien? ¿Sí? No, no puedo. ¿Qué necesitas? ¿Cuánto tiempo necesitas? No, necesito un mes. ¿Por qué un mes? ¿Qué más vas a hacer? Se trata de hacer un esquema de esta naturaleza con conceptos así. ¿Se puede? Ah, sí, sí, entonces sí se puede. ¿De acuerdo? Es saber que estamos en la misma sintonía, en el mismo canal de comunicación y que entendemos el objetivo. Albert Einstein, entre las notas que se le encontraron en sus archivos, en sus notas, sus pertenencias, se encontró este fragmento que me hizo toda la relevancia en el tema que estamos tratando. Varias veces al día reflexiono en lo que es mi vida externa e interna y lo mucho que debo al esfuerzo de mis compañeros, los que todavía viven y los que ya no, y cómo debo ejercitarme seriamente en regresar tanto como he recibido. Esto a mí me muestra que el hombre al que muchos pudimos pensar que trabajaba solo, que conocemos a Albert Einstein por sus logros en sí mismo, y a lo mejor no pensamos en él con un equipo alrededor suyo. Y esto nos muestra no solo que había un equipo alrededor suyo, sino que además tenía una intención de devolver, de retribuir y de agregar valor a sus compañeros que habían participado con él en el logro de sus metas. Otro ejemplo, otra declaración que hizo otro líder que conocemos, en este caso en el ámbito deportivo, es Michael Jordan. Él en una entrevista contestó esto: existen varios equipos en cada deporte que tienen grandes jugadores y nunca ganan torneos. La mayor parte del tiempo, esos jugadores no están dispuestos a sacrificarse por el bienestar principal del equipo. Lo gracioso es que al final, su indisposición para sacrificarse solo hace que sus metas personales sean más difíciles de alcanzar. De algo estoy seguro: si piensas y ganas como equipo, los elogios individuales se cuidarán por sí mismos. El talento gana los partidos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia gana los torneos.
Otra frase que es atribuida a la filosofía japonesa que me viene a la mente ahorita es, efectivamente, tú solo avanzarás y llegarás más rápido, pero junto a un equipo, es muy probable que llegues más lejos. Entonces, hago esta reflexión en torno a por qué es importante trabajar en equipo. Además de que el trabajo en equipo fortalece este sentimiento de identidad, de pertenencia, de creencia, incluso de noción de saber que vamos por un camino adecuado. Les platicaba a esta joven que me encontré en un equipo que es pedagoga y licenciada egresada de la universidad, y entonces estaba efectivamente trabajando en una escuela y le decía, bueno, vamos a organizar, la misión es organizar estas actividades para que el equipo cohesione y tú, mira que eres pedagoga, porque es, y no la notaba muy entusiasmada, poco motivada, muy seria. Y le, bueno, ¿por qué trabajas aquí? Ah, bueno, pues es que vi un anuncio, llegaste por un anuncio, muy bien, pero eres pedagoga. ¿Te gusta la pedagogía? No, no, no me gusta. ¿Y entonces por qué estudiaste licenciatura en educación? Perdón, no era pedagoga, licenciatura en educación. Me dice, bueno, pues es que a mí lo que me fascina, lo que me apasiona es la física. Pero como mi papá me dijo que al final de todos modos mi trabajo iba a ser dando clases, pues que me metiera mejor a estudiar educación. Y entonces llegué y solo hasta que llegué a las clases me di cuenta pues que esta carrera no tiene nada que ver con dar clases. Y, y pues bueno, ya no me pude salir, vino la pandemia y shalala, shalala. Bueno, y después, digo, después hubo la opción de moverte a otro espacio. No, no, ya no es posible para mí, pues ahorita yo ya tengo que trabajar. Bueno, ¿qué hicimos ahí? Bueno, vamos a entender primero qué cualidades y qué aptitudes te dejó la licenciatura en educación. Ah, pues nos enseñaron esto, esto, esto. Bueno, son cualidades que se necesitan, seas educadora o no seas educadora, seas licenciada o no. Esto que tú ya estudiaste no sobra y no te exime de que en el futuro puedas empezar a programar tu vida, a planear tu vida, a desarrollar o rodearte de personas que te ayuden a diseñar un camino hacia lo que es tu pasión, que es la enseñanza en física, ¿de acuerdo? Y entonces, hoy ella está mucho más involucrada, está más motivada, da asesorías particulares, porque no está, nada te quita que tú hagas lo que te gusta de todos modos, pero esto que tú ya aprendiste no sobra. Y así hay jóvenes les hemos hecho elegir a veces una profesión demasiado pronto y qué afortunados los que han elegido de acuerdo a su pasión y de acuerdo a su ser, qué bueno, pero habrá quien no. A quien no es así, yo les digo que todo lo que estén estudiando en este momento no sobra. Cuando tú llegas a un espacio de trabajo, no te van a dar 10 tareas que hacer, 10 acciones que hacer, no, te van a decir, resuélveme este problema. Tengo este problema financiero, organizacional, no, no lo sé, técnico, tengo este problema, resuélvelo. Y entonces, tus habilidades blandas, tus cualidades y tu conocimiento que traes, sumado a tu equipo, sumado a tu capacidad de gestionar y de gestionar tú con otros, es lo que te va a permitir dar un resultado. Entonces, ay, ya se me va el tiempo muy rápido. Cultivar un equipo. Estos son puntos para que podamos, como líderes, cultivar un equipo. Primero, tenemos, pese a que seamos colaboradores del equipo, desarrollar a los miembros del equipo también. Desarrollar a los miembros es ayudarlos individualmente y saber de ellos todo. Me he encontrado en áreas donde, por ejemplo, no, nos sentamos y al menos mi costumbre siempre es primero sentarme uno por uno para saber cómo te llamas, quién eres casado, eres soltero, tienes hijos, a qué grado escolar van, a la primaria, y desde dónde viajas, cuánto te haces en llegar al trabajo. Ah, no, pues vengo desde San Juan del Hospital. Lejísimo, si te haces 1 hora y media y es la más puntual, a veces, ¿no? Y a veces nos enteramos que hay un miembro de la familia enfermo y a veces nos enteramos
que han trabajado en muchas otras áreas y que tienen mucho que aportarnos en una circunstancia específica. Entonces, conocer individualmente a nuestro equipo de trabajo y si estamos en el ámbito universitario, sentarnos con nuestros compañeros y saber qué hay contigo. Te conozco desde hace 5 meses, 2 meses, bueno, hay compañeros de nuevo ingreso, conozcámonos bien, desde dónde vienes, hay quienes serán foráneos y que por esta razón tendrán que gestionar no solo sus estudios, sino su hospedaje, sus alimentos, su transporte y a lo mejor enfrentan más dificultades que otros miembros de nuestro equipo. Eh, es aquí donde yo de verdad insisto siempre en que las personas que lideren siempre se tomen el tiempo de conocer a los miembros de su equipo para estar en posibilidad de desarrollarlos. Agrega miembros clave a tu equipo. Esto suele ocurrir cuando, por ejemplo, en una organización hay personas que llevan muchísimos años trabajando juntas sin cambios aparentemente profundos. O el contrario, cuando todos los miembros de un equipo en una empresa nueva, todos son demasiado jóvenes, son muy jóvenes y hay muchas ideas y mucha iniciativa, pero no hay una experiencia en la materia. Es en este momento cuando cuando se toma el tiempo de buscar un miembro clave para sembrarlo ahí y que ejerza ese grado de influencia que nos permita comunicarnos mejor y alcanzar el objetivo mejor. Ajustar el liderazgo al tipo de desafío. Y es un poco lo que les comentaba cuando hablamos de los estilos de liderazgo, es que no siempre va a ser necesario que yo sea flexible o inflexible, comunicador o no comunicador. No siempre va a ser necesario. El liderazgo se ajusta siempre al tipo de desafío. Hay mayores probabilidades de que el desafío se supere cuando es el líder el que se ajusta al desafío. El desarrollo del equipo toma tiempo. Ay, sí, y que lo hemos visto. De pronto, un líder de equipo que emplea recursos, que emplea dinero, que emplea tiempo, que da toda la motivación y a la semana dice, esto no funcionó, vamos a cambiar de estrategia. Porque esto no funcionó. ¿Por qué no funcionó? Pues es que ya pasó una semana y fulanito no resultó, no hizo, no dijo, no hizo. Momento, momento. Desarrollar un equipo, una empresa, un proyecto, siempre toma tiempo. Por eso debe estar dispuesto a observar, dispuesto a que si se ha tomado una decisión, pueda yo observar si la decisión o la indicación bajó correctamente, se entendió correctamente, y si se entendió correctamente y no funcionó, ¿por qué no funcionó? ¿Qué factores se involucraron para que no funcionara? ¿Son internos? ¿Son externos? ¿Son circunstanciales? ¿A qué se debe a que esta decisión o esta estrategia no haya funcionado? ¿Qué podemos cambiar? ¿Cómo la cambiamos? A veces ocurre, me he encontrado de pronto con equipos en los que pues hay de pronto ya un poco de crisis comunicacional y en el momento en el que nos sentamos, el equipo de ventas no conoce lo que hace el equipo de marketing, de diseño, no se comunican tampoco con el operativo, no se comunican con el administrativo y nadie sabe qué hace quién. El que se conozcan y aprendan a establecer canales de comunicación efectivos, no significa que todos echen chal de un día para otro, no. El que sean efectivos toma tiempo. ¿De quién depende que la comunicación estratégica? Porque a veces puede que la comunicación entre una área y otra no sea necesaria. A veces una persona solamente tiene una tarea que hacer y con que se concrete en esa tarea impactará positivamente a su equipo sin necesidad de que cambiemos absolutamente. Hasta identificar eso toma tiempo. Que bueno, eso podría ser en la plática próxima que demos sobre el liderazgo funcional o positivo, es estas cualidades de observación y de supervisión, ¿no? Ahora, perdónenme, repetí aquí, desarrollar los miembros del equipo, y ignoran ese punto. El siguiente punto sería, para que perdure, debemos de promover liderazgo. Ay, eso me gusta mucho.
Debemos reconocer que cuanto más grande es el sueño, el equipo va a crecer. Y si el equipo crece, las y se multiplican, ¿no? Los retos se multiplican, los desafíos se multiplican y debemos para entonces haber fortalecido los lazos de confianza, de respeto, la experiencia, por supuesto, y debemos de promover que los miembros de nuestro equipo sean también líderes y ejerzan un rol. Déjenme decirles que, claro, me han preguntado, oye, Caro, ¿puede haber más de un líder en un equipo? Puede haberlo. Puede haberlo a través de los roles que se les asigne, ¿de acuerdo? Es decir, puede haber un líder que en su rol de comunicación sea líder y en el mismo equipo tenga otro líder, pero que lidera al nivel organizacional. Y puedo tener otro líder que lidera al nivel creativo y otro líder que lidera al nivel administrativo, no lo sé, ¿de acuerdo? Entonces, promover el desarrollo de personas en el rol en el que son buenos, que antes nos requiere haber identificado que son buenos en eso, es también una cualidad de un buen líder que sabe cultivar un equipo. Henry Ford dijo, reunirse en equipo es el principio, mantenerse en equipo es el progreso y trabajar en equipo asegura el éxito. Y bueno, finalmente, eh, voy a regresar a este concepto que es liderarse a sí mismo. Como yo les dije, las personas o los miembros de un equipo, e incluso en el mundo laboral, no abandonan a la empresa, ni abandonan el proyecto, ni abandonan al equipo. Lo que abandonan es al líder. Cuando preguntan, ¿yo soy un buen líder? ¿Yo seré un buen líder? Si tú te preguntas esto y estás en medio de una organización o tienes un proyecto a tu cargo y te estás preguntando si eres un buen líder, eh, haz una pausa y date la vuelta y observa quién te está siguiendo. Si nadie te está siguiendo y vas solo, entonces no estás liderando nada, estás dando un paseo, estás teniendo una aventura individual. Eh, Pregúntate si así como tú estás ejerciendo el liderazgo o la autoridad que tienes, si así como tú estás influenciando con tus compañeros, pregúntate si tú te seguirías a ti mismo. Si tú te seguirías a ti mismo, entonces creo que vas por buen camino. Pero si no te seguirías a ti mismo, cuidado, mucho cuidado. Hay mucho que observar, hay que darse cuenta. Como les digo, la madre de las habilidades blandas es darse cuenta, porque podemos estudiar mucho sobre liderazgo, comunicación, autoconocimiento, inteligencia emocional. Podemos ponernos y capacitarnos en muchas cosas, pero si yo no me doy cuenta de cuáles son las cualidades que todavía no he desarrollado, que me faltan, o los defectos en los que todavía caigo, y los reconozco como defectos, porque soy demasiado permisivo, demasiado pasivo, demasiado exigente, demasiado inflexible, demasiado carismático, poco amable, poco... El demasiado y el poco, lo he comentado ya antes, es patológico, los extremos son patológicos, tenemos que encontrar el equilibrio siempre, el equilibrio. Y darse cuenta es eso, hacer este ejercicio de introspección y reconocer la parte en la que me falta y reconocer la parte en la que tengo una cualidad y puedo desarrollarla todavía más. Así que bueno, ay, me pasé, discúlpenme, perdón, me hubieran interrumpido. Estoy, este es un tema muy apasionante. Estoy atenta a sus comentarios, sus preguntas eh, respecto a este tema. En la siguiente charla, porque hay mucho que ver, muchas personas hoy pensamos en desarrollar un liderazgo positivo. Entonces, la siguiente, que será el miércoles a las 10, vamos a hablar un poco de cómo podemos conducir, qué factores se involucran para conducir un liderazgo positivo.